La caja de Pandora. Juicio a los jueces. Por sus hechos y sus nexos los conocerás. Todos sabemos de las limitaciones de la justicia en México. Si las cárceles están llenas de pobres, también es cierto que por muchos años la actuación de jueces y magistrados ha correspondido a un tramado de intereses y corrupción que ha dado lugar a graves injusticias. Yo antes de venir aquí fui profesor, estuve 9 años al frente del Departamento de Derecho del ITAM, enseñaba constitucional. Ahora lo que quiero hacer es otra vez irme de profesor de investigador, voy a estar en algunas instituciones de profesor, de investigador, y sobre todo quisiera hacer como experiencia, pensar y escribir lo que aquí viví. A José Ramón Cosío lo califican sus actuaciones como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si en la mañanera se remitió a los casos de la guardería ABC, Florence Cassés y la llamada Ley Televisa, en el pasado del ministro en retiro, por cierto, designado para el cargo por Vicente Fox, hay un par de actuaciones más en las que la influencia política y el poder económico pudieron inclinar la balanza de la justicia, casos ampliamente documentados por la prensa y los medios. 31 de octubre de 2018. Ese día se niega el amparo solicitado por 166 pobladores de Juchitán de Zaragoza frente a la implementación del proyecto de Eólica del Sur para construir una planta de energía eólica. Este amparo puso en juego el derecho humano a la consulta y el conocimiento libre e informado de los pueblos. En su proyecto de sentencia, el ministro Cosío negó lo argumentado por los pobladores de Juchitán de Zaragoza en términos de que la consulta fue realizada de forma tendenciosa, violando derechos establecidos en el Convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo. El fallo de la Suprema Corte de Justicia resultó a favor de la empresa Energía Eólica del Sur, más bien un conglomerado de empresas encabezadas por Mitsubishi Corporation. La capacidad de producción de energía de esta planta es de 396 megawatts, energía destinada a empresas asociadas a esta empresa, como Oxxo, Cervecería Cuauhtémoc y embotelladora Simsa. Actualmente ya tenemos instaladas en la región tenemos 1,915 aerogeneradores, 25 parques, y ni uno de esos parques, ni uno ha sido con la consulta, ha sido con información, ha sido con la consulta previa, libre, informada para el consentimiento. El caso de violación de un menor de edad ocurrido en el año 2006 en el Instituto San Felipe de Oaxaca, atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitó en los ministros lo que puede considerarse como dos visiones confrontadas de la justicia. Olga Sánchez Cordero, Arturo Saldívar y Juan Silva Mesa se opusieron a conceder el amparo que al final se le otorgó a Magdalena García Soto, señalada como cómplice de los hechos, un niño de 4 años abusado por un profesor y por el esposo de la dueña de la escuela. Para el ministro Cosío, no había elementos para considerar a la maestra culpable. También vamos a exigir a la Procuraduría General del Estado, a la Procuraduría General de la República, que se investigue la red de pornografía infantil que operaba desde el Instituto San Felipe y que evidentemente ya ha arrojado alguna información en la Procuraduría General de la República, justamente ya que en el 2006 la red que operaba en Oaxaca puede estar directamente vinculada, que es lo más probable, vinculada con Adán Salvador Pérez Ramírez y con Gabriel Constantino García, los cuales tenían a los pequeñitos dentro del Instituto San Felipe, a los pequeñitos más vulnerables. Inocentes o culpables, por sus hechos y sus nexos, los conocerás. Víctor Ronquillo en Informe Capital. Se registra sismo de moderado a fuerte en límites de Puebla y Veracruz, cerca de Tehuacán, perceptible aquí en la Ciudad de México. En algunas zonas se ha disparado la alerta sísmica. Las recomendaciones, como siempre, mantener la calma, informarse a través de fuentes confiables, de fuentes del gobierno, del Sismológico Nacional, atender las recomendaciones de protección civil y realizar los protocolos que bien
conocemos. Le estaremos informando puntualmente sobre este asunto. Mientras tanto, saludamos con mucho gusto a Víctor Ronquillo, que nos acaba de presentar esta pieza que habla sobre el enorme reto que existe en México para hacer una revisión del Poder Judicial, querido Víctor, y también de impartidores de justicia de antes y de ahora que han vulnerado los intereses de la nación por anteponer intereses particulares. Mira, no hay duda que en la construcción de la democracia es fundamental una transformación del Poder Judicial. El Poder Judicial es el garante del Estado de Derecho. Eso es determinante. Lo que ha ocurrido en este país, lamentablemente, es que el Poder Judicial ha sido otro de los cómplices de la construcción, no de un Estado de Derecho, sino de distintos imperios criminales vinculados con poderes fácticos, con poderes económicos y de alguna manera, hay que señalarlo también, con una enorme corrupción en el ámbito de la política. Lo que presentamos es un ejemplo de esta realidad, ¿no? Es un botón de muestra, sin duda, de una situación que tiene que ser modificada y que hay muchas resistencias. Hemos visto muchas resistencias esta semana, Víctor, frente a lo que pudiera ser un proceso para cambiar esa circunstancia. Se habla de una andanada contra un poder que se percibe o se dice que es autónomo. Sí, mira, yo creo que la autonomía es fundamental, pero precisamente esta transformación de la que me parece somos testigos, y de verdad es una transformación histórica, a veces no se mide en sus, digámoslo así, carácter fundamental, lo que de alguna manera alienta a un futuro distinto en este país. Los medios no destacaron dos hechos que son muy importantes en términos de lo que podemos considerar la administración y la procuración de justicia. Por una parte, se aprobó en el Senado la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, una ley que fue discutida ampliamente y que trajo como buena noticia, por una parte, la autonomía de la Fiscalía y por otra parte trajo también como una muy buena noticia el que la Fiscalía sigue teniendo que estar presente en los instrumentos de defensa de los derechos humanos del propio Estado, como puede ser la parte de los desaparecidos, como puede ser la Subsecretaría de Derechos Humanos, en fin, la Fiscalía General de la República también, de acuerdo a esta ley, está a la altura de los tiempos. Hay un par de fiscalías, una tiene que ver con la de trata de personas y otra tiene que ver con violencia a la mujer, ¿no? Esto me parece que es interesante, pero hay otro elemento muy importante y que también esta semana pues llegó al Senado, una iniciativa de ley preparada por el Poder Ejecutivo y que es determinante porque habla ni más ni menos de una nueva ley orgánica para el Poder Judicial de la Federación. Y esta ley, bueno, arroja elementos muy, muy importantes. Víctor, pero esta nueva ley, ahí está, la Fiscalía está haciendo su parte. ¿Quién juzga al Poder Judicial y cómo evitar que exista conflicto de intereses cuando los impartidores de justicia no necesariamente llevan su labor a cabo defendiendo a la Constitución, a la nación y a los mexicanos? Mira, esta ley me parece que aborda tres temas que son determinantes. Ataca los elementos posibles de corrupción y obviamente también ataca a los corruptores, no solamente a quien participa de la corrupción, sino a las empresas que generan esta situación de corrupción. Ataca el problema que hemos conocido muchas veces, lamentablemente, de esta práctica terrible de acomodar a tus familiares, ¿no? Este nepotismo. Hay una condición de autonomía para los jueces que nombran a las personas que se integran a sus juzgados. Bueno, esto ha servido para generar un enorme cotos de poder en distintos tribunales y juzgados. Y otro elemento que tiene que ver y que también se registra en esta ley es el asunto del acoso sexual. Pero yendo a la pregunta, Juan, es muy importante señalar que de alguna manera lo que se debe preservar siempre es el bien común, siempre es lo que beneficia al mayor número de personas. Y en ese caso, lo que hemos visto a lo largo de muchos años es, por una parte, una práctica lamentable de los jueces que han generado muchos problemas en términos de la realidad de los penales llenas de pobres, llenas de jóvenes, y por otra parte,
parte evidencias muy claras de que han sido cómplices de lo que podemos considerar injusticias graves en la alianza con estos verdaderos imperios criminales y generando realidades como la reforma energética, por ejemplo, ¿no? Está muy claro. Una búsqueda del bien común, sin duda. Se nos estaba olvidando nada más, se nos quedaba en el tintero la otra iniciativa que también se está presentando para revisar el recurso de amparo, poner candados. Claro. Eso creo que también abre un muy buen debate, porque, bueno, lo que hemos visto ya usado como recurso de diario por las grandes empresas para justamente que no se afecten sus intereses, está tremendo. Víctor Ronquillo, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes.